Buenas noches, les saluda la profesora Elena Romero. Soy docente de nivel secundaria y el día de hoy voy a tener el gusto de poder interactuar con ustedes con un tema muy importante que es las características de nuestro estudiante, de los estudiantes, ¿no? Esto en el marco, pues, de conocer a nuestro estudiante para poder ayudarlo en esta construcción de aprendizajes. Entonces, yo quisiera que observemos esta primera diapositiva, ¿no? En esta diapositiva vemos un dibujo. ¿Qué estamos observando, colegas? Les voy a pedir a todos, por favor, o sea, comentarles que cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, pueden activar los micrófonos, no están bloqueados, pueden participar. Si por ahí, por el micrófono no podemos, lo podemos hacer a través del chat de esta sala, que yo voy leyendo todo lo que ustedes me van comentando a través del chat. Claro que sí, maestra Wilma. Sí, usted también ha tenido hoy día problemas de camarita como yo. ¿Qué observamos entonces en esta diapositiva, colegas? ¿Quién se anima a participar? A ver, por ahí, somos 28 en sala. ¿Quién se anima a participar comentándonos lo que observa en esta diapositiva? A ver, veamos, tenemos... Luzmila tiene el micrófono activado. Marisol, ¿quiere participar? Buenas tardes, bienvenida. Sí, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, Miss. Sí, Buenas noches con todos de la sala. maestra Con Marisol. respecto a la imagen, Ujú. ahí dice si el aceite de olivas está hecho de olivas, entonces el aceite de bebé está hecho de bebé, más o menos así piensa el niño, por eso está muy sorprendido, ¿no? Ahí dice, ay, Dios mío. Es una comparación que hace el niño, ¿no? Hace una relación de los términos, en este caso olivas y olivas, en el otro lado aceite de bebé con bebé. Eso sería mi interpretación. Muchísimas gracias, maestra. La maestra Luzmila también quería participar. Maestra Luzmila, le escuchamos. Buenas noches, maestra. Buenas noches con todos. Sí, está en una encrucijada el niño, está haciéndose mil y él deduce, ¿no? De que si el Ujú. aceite de oliva está hecho de oliva, entonces el aceite de bebé está hecho de bebés. Ay, mi Dios, dice, ¿no? Está asustado porque como que ahí crea en él un conflicto en su mentecita de la deducción que están sacando allí en el texto. Muchísimas gracias, maestra Luzmila, maestra Marisol, por participar. Sí, ¿no? Es una diapositiva bastante interesante, ¿no? Porque nos muestra o pretende mostrarnos, pues, más o menos cómo establecen esas analogías, ¿no? Nuestros estudiantes. Aquí, por ejemplo, está pues estableciendo una analogía o está estableciendo un conocimiento eh, por analogía, ¿no? Porque nos dice, ¿no? Si el aceite de olivas, que él seguramente lo conoce, dice, está hecho de olivas, y entonces, también como decir, si el aceite de almendras está hecho de almendras, entonces, ¿y el aceite de bebés? ¿No? Entonces, él se sorprende, ¿no? Entonces, porque es una relación que él está estableciendo aquí por analogías, ¿no? Y lo que pretende esta diapositiva, esta lámina, pues es un poco introducirnos en nuestro tema, ¿no? En este tema tan interesante que son pues las características y desarrollo del estudiante
y su relación con el aprendizaje. O sea, y aquí vamos a abordar 3 puntos muy importantes. El desarrollo cognitivo, o sea, cómo se va desarrollando el pensamiento en nuestros estudiantes, el desarrollo socioemocional y el desarrollo de la identidad. Entonces, vamos a comenzar aquí. Y entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo cognitivo, ¿qué teórico, sí, por excelencia, es el que nos habla de los estadios de desarrollo del ser humano? ¿Quién nos habla, ¿no?, de este desarrollo del pensamiento? Piaget, maestra. Piaget. Piaget, ¿no es cierto? Es el teórico que nos habla mucho de esto, que estudió mucho y y que centró sus investigaciones en ver y observar cómo es este desarrollo cognitivo en la persona, ¿sí? Piaget fue un teórico, ¿no?, un psicólogo francés, y él formuló esta teoría, ¿no? Le tomó muchos años observar cómo se desarrollaba el pensamiento. En principio, utilizó a su hija y observó cómo se comportaba su hija. Observó también a otros niños y empezó a establecer, pues, similitudes y comparaciones, ¿no? Y entonces, en esta formulación de la teoría del pensamiento de Piaget, ¿no?, que además es la teoría psicogénica, porque es una teoría que relaciona tanto el desarrollo del pensamiento con la biología, porque Piaget nos dice que el desarrollo del pensamiento va a la par con el desarrollo biológico de la persona, o sea, que la madurez psíquica se da a la par de la madurez biológica, ¿sí? Y entonces en esta teoría, pues él nos presenta y nos habla de los estadios del desarrollo, ¿no? ¿Cuántos son, recuerdan ustedes, colegas, cuántos son esos estadios? ¿No? Él los llama operaciones también. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdan ustedes? Ay, misita, así, a ver, rapidito, el pensamiento concreto, de operaciones concretas, Ajá. abstracto, esas Ah, dos me acuerdo ahora, sí, misita. ya estamos, ¿ves? Pero ya está. Tenemos aquí, nos hablan de las operaciones concretas, las operaciones abstractas. La maestra Marisol nos dice que son 4. Claro que sí. Y no, y aquí nos dice que la evolución de los estadios, ¿no?, es una consecuencia de la maduración de las estructuras cognitivas y de la interacción con el medio, pero también guardan relación con este desarrollo biológico. Y la maestra Jacqueline por el chat nos decía y nos agregaba otra operación más, ¿no?, u otro estadio más, que es el estadio de las operaciones formales. Y entonces, a ver, no me salté ninguna, no, aquí. Y entonces en el desarrollo de Piaget, en el desarrollo cognitivo del que nos habla Piaget, ¿no?, les decía pues que Piaget es un psicólogo que combina, ¿no?, o que basa su teoría, la teoría eh, del desarrollo del pensamiento, ¿no?, la asocia con la del desarrollo biológico. Por eso su teoría es la teoría conocida como la teoría psicogénica. Y esta teoría es la columna vertebral. A partir de aquí surgen todos esos estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, niña, adolescente y del adulto, ¿sí? Porque se basa, esta es la teoría primigenia,
¿sí? Porque además explica cómo se va desarrollando el pensamiento del niño desde el nacimiento a lo largo de su y cómo va a lo largo de su vida. Entonces, Piaget hizo un trabajo extremadamente minucioso, ¿no? Que no es un trabajo que duró un día o un año, duró muchos años. Empezó con su hija y después, ¿no? Lo fue avanzando, ¿no? O lo fue validando con otros niños. Y cuando Piaget nos habla de la teoría psicogénica, Piaget emplea 5 términos fundamentales, ¿sí? Y están aquí representados. Piaget nos habla, por ejemplo, ¿no? De que en este desarrollo cognitivo, ¿no? Intervienen las estructuras cognitivas, ¿no? Nuestras estructuras mentales. Va muy relacionado con el tema del andamiaje, esos andamios que se van construyendo cuando vamos adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Y entonces nos habla de estas estructuras cognitivas, de este esquema, que es una estructura mental, ¿no? Que la persona utiliza para tratar una situación específica en el ambiente. Nos habla Piaget en esta construcción de conocimientos, en este desarrollo del pensamiento, que cuando se adquiere, ¿no?, un nuevo conocimiento, quiere decir que nuestras estructuras cognitivas están ya maduras para poder adaptarse, para poder acomodar, para poder asimilar ese nuevo conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando surge, pues, cuando te presentan el nuevo conocimiento a través de una situación retadora, ¿no? Y el conflicto cognitivo, lo que se busca es provocar en el estudiante un desequilibrio cognitivo, ¿no? Y ese desequilibrio cognitivo lo que busca es activar a nuestro estudiante en esa motivación intrínseca para que pueda resolver esa situación retadora, ese problema. Y en esa resolución del problema, en ese encontrar la respuesta, ¿no? Se dan todos estos procesos de adaptación, acomodación y asimilación, ¿no? Entonces, el de adaptación, porque la persona ajusta su pensamiento para incluir una nueva información, ¿sí? Él se ajusta, como que se va mentalizando que va a incluir una nueva información. Se va adaptando a la idea de que va a aprender algo más. Y entonces se va a dar este nuevo conocimiento, ¿no?, que él va a incorporar en sus estructuras cognitivas, y entonces se va a producir eso que conocemos como la acomodación, ¿no? Se acomoda en nuestros esquemas, en nuestro andamiaje, ahí se acomoda en nuestros esquemas, en nuestras estructuras cognitivas. Se ajusta a nuestros esquemas. Y entonces una vez que se acomodó, ¿no?, se queda ahí, se asimila, se apropia, la persona se apropia de ese conocimiento, de esa nueva información. ¿Por qué? Porque ya le incorporó a sus esquemas, ya forma parte de su andamiaje, ¿sí? Y entonces va a poder echar mano de él cada vez que lo necesite. Y se restablece ese equilibrio cognitivo. ¿Por qué? Porque se resolvió ese problema, esa situación retadora que inició todo este proceso de construcción de nuevo conocimiento. Piaget, ¿sí?, cuando nos habla del desarrollo del pensamiento, como decía, introduce un término, ¿no?, que son los 4 estadios.
¿no? Esos 4 estadios, esos 4 momentos. ¿Y cuáles son esos 4 estadios del desarrollo de la inteligencia, del desarrollo del pensamiento? ¿No? Hay un primer estadio que es la etapa sensomotor o etapa sensoriomotriz o estadio sensoriomotriz. En la literatura lo vamos a encontrar con cualquiera de esos términos, ¿no? Y esta es una etapa muy importante porque es la etapa donde se sientan las bases de todo el desarrollo del pensamiento en el estudiante. Se sientan las bases aquí en la etapa sensoriomotriz que va de los 0 a los 2 años, ¿no? Se va, dependiendo del estímulo, de los estímulos que le demos a nuestros estudiantes, a los niños, ¿no? Se van a formar conexiones o sea, se van a formar interconexiones nerviosas. Una persona no es más inteligente porque tenga un cerebro que en lugar de pesar 1 kilogramo o 1 kilogramo 100, como es en el caso de la persona, del ser humano, pese 1 kilogramo 200. O sea, no, tiene mucha masa encefálica, por lo tanto tiene más neuronas, por lo tanto es más inteligente. No, una persona es más inteligente cuanto más interacciones neuronales, cuanto más redes neuronales tenga. Y entonces resulta que puede tener solamente 5 neuronas, como por ejemplo en el caso de hay un matemático que es cuadrapléjico, que tuvo un accidente, solamente le quedó el 10% de su cerebro y lo utiliza. O sea, no necesito yo, o sea, no es que no necesito, sino no utilizamos, no desarrollamos toda esa capacidad, ¿no? Entonces, no es cuanto más cerebro tenga o más masa encefálica tenga, soy más inteligente, sino cuanto más redes neuronales tenga, seré mucho más, ¿no? Desarrollaré mucho más la inteligencia. Entonces, esta es una etapa muy importante porque es la etapa de la estimulación, donde se empiezan a crear, desde que nace el niño, se empiezan a crear esas interconexiones neuronales. Y entonces eso está muy relacionado a la calidad, al tipo y a la cantidad de estímulos que nosotros les brindemos, ¿no? Y también unido pues a otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, desde la neurociencia se ha demostrado que la inteligencia, ¿no? Que las personas heredamos la inteligencia no de los 2 padres, sino solamente de la madre, ¿no? Y eso está demostrado desde la neurociencia. Entonces, ¿no? Que así como también heredamos las enfermedades por la línea materna. Entonces, también se ha demostrado que cuanto más estímulo se reciba, ¿sí? Se va desarrollando también mucho más la inteligencia. Si yo tengo a un niño, ¿no? Guardadito en un cuartito, un recién nacido que no está, ¿no? Al que no lo someto a estímulos, yo soy la mamá, pero no le hablo, yo soy la mamá, pero no le hago sus ejercicios, no le hago, entonces, no estoy contribuyendo a que ese niño desarrolle, ¿no? Desarrolle o vaya haciendo se vayan formando esas interconexiones, ¿no? Neuronales. A ver, disculpen, alguien nos ha puesto aquí. Ok, maestro Melchor. Y después viene la etapa del pensamiento preoperatorio, que se da de 2 a 7 años, ¿no? Que es, bueno, en esta etapa el niño, porque ya no es un bebé, es un niño, ¿no? Va desarrollando esa capacidad de representar internamente objetos, ¿no? Esa capacidad de simbolizar a través del lenguaje,
¿no? ¿Por qué? Porque ya se dio en la etapa sensorio-motor, ¿no? Que es la etapa prelingüística, se da el génesis del lenguaje. Hacia los 9 meses, más o menos, un poco después, el niño va desarrollando, ¿no? Va desarrollando o va intentando hablar, se va desarrollando el lenguaje, ¿no? Va queriendo imitar cuando es bebé, cuando la mamá o alguien le habla. Entonces, a medida que se va desarrollando el lenguaje también, ¿no? Contribuye a este desarrollo de este desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, viene después la etapa de las operaciones concretas, que es de 7 a 11 años, y la etapa finalmente de las operaciones formales, que es ¿no? Que va pues de 11 años en adelante. Aquí ya se supone que el adolescente ya tiene un desarrollo del pensamiento que le permite pues hacer, ¿no? O tener pues ser más abstracto en su pensamiento. Entonces vamos a ir viendo todas estas etapas aquí. Vamos a revisarlas brevemente. Si ustedes tienen, por favor, alguna pregunta, yo les pido que no se la queden, no hay bloque de preguntas, así es que por favor hay que aprovecharlas para hacerlas en este espacio, ¿no? Y entonces cuando hablamos de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, ¿no? Y nos centramos en la etapa sensoriomotriz o sensoriomotora que va de 0 a 2 años, ¿sí? Vamos a ver pues que o sea, que el individuo, ¿no? Tiene una conducta centrada u orientada a metas, ¿no? Tiene permanencia de objetos. En la etapa 2, que es la etapa preoperacional, ¿no? Ya se va desarrollando este pensamiento representacional, ya conoce más o menos algunos objetos porque se los hemos ido enseñando, ¿no? Ya además habla, o sea, o intenta pronunciar, ¿no? El nombre de los objetos, ¿no? Ya tiene una idea y una noción también de número, ¿sí? En la etapa de las operaciones concretas, bueno, ya el lenguaje se desarrolló, ¿sí? Y bueno, aquí aparecen, pues el estudiante ya es capaz de hacer seriaciones, clasificaciones, ¿no? Ya maneja también un poco el tema de la conservación de número, de la conservación de masa, ¿no? De volumen, que no lo hacía en la etapa preoperacional. Y cuando entra o ingresa a la etapa de operaciones formales, bueno, ya tiene el pensamiento lógico proposicional desarrollado, el pensamiento abstracto también ya está desarrollado, ese razonamiento científico también, ¿no? Se está desarrollando. Entonces, entonces, y se va, ¿no? Y ya el estudiante o el adolescente en este caso, ¿no? Ya puede realizar o yo le puedo pedir que realice, ¿no? Operaciones sin la necesidad de por ahí tener mucho material concreto, como si lo tendríamos que hacer con un niño que está en primaria, ¿no? En primaria utilizamos chapitas, tapitas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrarle al estudiante. En cambio, un joven de secundaria, si bien es cierto la manipulación por el tema de Brunner, el descubrimiento es importante, sí puedo manejar conceptos más abstractos, ¿no? Teoremas, axiomas, que el estudiante puede o está en la capacidad ya de entender. Y entonces veamos aquí, ¿no? Estos 4 estadios del desarrollo de la inteligencia. ¿Quién me ayuda con la lectura del estadio sensorio-motor? ¿Algún voluntario? Buenas noches, Miss. ¿Le ayudo? Gracias, maestra. Muy amable. Dice estadio sensoriomotor. Edad 0 a 2 años. En el niño se produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos físicos que le rodean. Hedonismo. Dice,
Actividades, egocentrismo, circularidad, permanencia del objeto, experimentación, imitación. Ejemplo, succión del dedo, luego tomar un objeto y tocar diversas superficies. Observar el lugar donde está escondido el objeto. Estadio sensorio motor. Estadio eso. Sí, gracias maestra, en este estadio, ¿no? Que es el estadio o el periodo sensorio motriz, ¿no? Es una fase, se puede decir, en la que ocurre, nos dicen, un despertar de los sentidos de del niño. Por eso es el estadio sensorio motor, ¿no? Porque los sentidos de los niños en esta edad no paran de estar activos, ¿no? Ellos quieren tocarlo todo. Un niño de 0 a 2 años lo reconoce todo a través de la boca, por eso se llevan todo a la boca. Han visto las profesoras de inicial o de cuna, si es que tenemos aquí profesoras de inicial cuna, y los que hemos sido padres y hemos tenido hijos, díganme si no es, si me equivoco, si un niño, cuando a un niño le dábamos, nos pedía algo, cogía el llavero a la boca, cogía la pelota a la boca, lo que cogiera se lo llevaba a la boca. Díganme ustedes si me equivoco. Así es, maestra. Así es, ¿no es cierto? Todo. ¿Por qué? Porque ellos están en una fase, están en este estadio en una fase oral. Todo lo reconocen con la boca, ¿no? Y entonces, y son, pues, algunas de las características de este estadio es que los niños, pues, son muy egocentristas, ¿no? Imitan, ¿no? Entonces, ellos son el centro ellos pretenden ser el centro de la atención, ¿no es cierto? Entonces, eh, es una etapa en la que los sentidos están muy activos y muy despiertos. Por eso se le llama etapa sensorio motriz, ¿no? Y porque además en esta etapa también empiezan a dar los primeros, pues, pasos. Cuando un niño está, ¿por qué a un niño de 2 meses yo no puedo hacer, no, o sea, no camina, no se sienta? Todavía pues no ha desarrollado su motricidad. No está preparado Pero, físicamente. claro, pero ¿por qué? Miren lo que Piaget nos dice a nosotros, que la maduración, ¿no? O el desarrollo del pensamiento, de la psique y de todo, va a la par de la maduración biológica. Mm, Un niño o un bebé recién nacido de 1 mes, 2 meses, no se puede sentar porque todavía sus músculos no tienen tonicidad, no tiene fuerza en el cuello para mantenerse. Cuando empezamos a sentar a un niño, ¿a qué edad nos dice el pediatra que debemos hacer? 6 meses. 6 meses, ¿no? ¿Y qué nos dice? Vayan poniéndole almohadas o cojines, ¿no? Atrás Sí. para ir poco a poco. Y algunos a veces la cabecita se les va a un lado. ¿Por qué? Porque no Mm, tienen fuerza, o sea, su mm, madurez biológica está todavía no está. Y pedirle pues que camine, que gatee peor, ¿no es cierto? Porque es mm. muy pequeño. Entonces, a eso se refiere Piaget cuando, ¿no? Cuando nos habla de que se va desarrollando la inteligencia, el pensamiento, ¿no? Todo se va desarrollando conforme también se da esta maduración biológica, ¿no? Viene después la etapa, el periodo preoperacional, que se da, ¿no? De 2 a 7 años. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor?
Maestra, buenas noches. Buenas noches, maestra. Voy a dar lectura al periodo preoperacional. Gracias. A 7 años. Características. Simbólica. De 2 a 4 años. Adquiere habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar. Intuitiva de 4 a 7 años. En sus razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas. No hay lógica. En cuanto a las actividades, se considera el juego simbólico, imitación diferida, intuición, animismo, artificialismo, egocentrismo, no empatía, yuxtaposición, irreversibilidad, pensamiento transductivo, razonamiento no lógico, realismo, sincretismo, centración. Ejemplos. Un engrapador hace de perrito. Una hilera dice un engrapador hace de perrito. Una hilera de 10 fichas rojas y una hilera de 12 fichas azules, ambas de la misma longitud. Tienen para el niño la misma cantidad de fichas, efecto óptico global. Respuestas sin razonamiento. Juntas palabras arbitrariamente en un reciente alto a uno extendido. Gracias, maestra. Entonces, ¿qué nos dice en esta etapa de preoperacional? ¿No? Nos dice que aquí ya el desarrollo del pensamiento ha avanzado. ¿Por qué? Porque ya ha adquirido ciertas habilidades verbales. Aquí ya se dio el génesis del lenguaje. Ya el niño de 2 años empezó a hablar. Ya puede un poco expresar, ya conoce algunos objetos porque mamá, papá, amigos, primos, todos le han estado enseñando qué es la pelota, ¿no? Qué es el tetero, qué es el vaso, qué es la comida, qué es el plato, qué es la cuchara. Él ya conoce eso, ya va conociendo algunos objetos, ¿no? Pero igual tiende a asociaciones, ¿no? Y tiende también un poco a dar ¿no? A ser no digamos imaginativo, pero por ejemplo, ¿no? Tú le das, como nos dice aquí, un engrapador y a veces no hacemos eso con nuestros hijos, que le damos una caja, le ponemos una pitita y le decimos, toma, aquí está tu carrito. Y el niño se va arrastrando la pitita con su, con su, con su cajita ahí y es su carrito. ¿No? Le haces un globo, le das con la forma de perrito, aquí está tu perrito, ¿no? Y entonces ese juego simbólico en el que va el simbolismo, en esta edad no conoce o no maneja el tema de la conservación de la masa y el volumen. Entonces, Piaget hizo un experimento muy interesante con su hija al respecto de esto. Le mostró, por ejemplo, ¿no? En el tema de conservación de masa, 2 vasos, uno alto y uno corto y ancho. El alto era delgado. Y en ambos vasos colocó la misma cantidad de agua. Y hagan la prueba, pregúntenle a un niño de 2 años o de 3 años, ¿no? Un vaso alto, un vaso ancho, coloquen la misma cantidad de agua y pregúntenle, ¿dónde hay más agua? Ellos no manejan el concepto de conservación de masa, les van a decir en el vaso más alto porque lo ven más alto. No van a tomar en cuenta el detalle, ¿no? De que es más angosto, quizás. O como hizo Piaget con este ejemplo que nos ponen de las fichas rojas y azules. Hagan ustedes 2 hileras de fichas, ¿sí? Pueden ser algunas más grandes, otras más pequeñas, pero si son del mismo tamaño, tampoco manejan la noción mucho del número. Entonces, para un niño de 2 años,
si la ven del mismo tamaño, hay la misma cantidad. Separen un poquito las fichas, ¿no? Dejen una hilera de 10 fichas y la segunda separen solo 5 fichas separadas. ¿Dónde hay más? En la más larga, ¿no? Entonces, porque no manejan todavía esa conservación de masa, de volumen, ¿no? De cantidad, ¿no? Ellos no se van por el tema de contar, sino como nos dicen aquí, se van por el tema del efecto óptico global. Entonces, y ellos, visualmente para ellos, la fila más larga es donde hay más, así tenga menos fichas, ¿no? Otros ejemplos típicos de esta etapa o de este periodo preoperacional, ¿no? Es, por ejemplo, que a partir de los 2 años, en los 2 años, los niños juegan a imitar a las personas. ¿No han visto a veces cuando los niños agarran y se ponen el saco del papá o los zapatos de su papá y dicen yo soy mi papá? No hemos visto eso o se pone la corbata o la niña agarra el maquillaje, se pinta, ¿no? Porque buscan esa imitación, ¿no? De los modelos que ellos tienen, ¿no? Ya 3, 4 años ya empiezan a dibujar, ¿no? Ya empiezan con ese dibujo, ¿no? Y nos pintan todas las paredes, nos pintan todas las paredes. Yo les cuento que una vez mi hijo, sí, pues esa edad que empezaba con el garabateo y el dibujito me pintó a toda la familia en todas las paredes de la casa, ¿no? Y ellos empiezan con eso, a dibujar, es parte de, ¿no? Empiezan a construir objetos con diferentes materiales. Denle a ustedes a un niño un juego de Lego. Yo tengo un sobrino de 5 años, que mi hermana le ha comprado sus juegos de Lego. Y entonces él empieza a construir. ¿Y qué te dice? Elena, hay que construir una casa, hay que construir un edificio, hay que construir un carro. Y son detallosos. Y son detallosos porque ya, pero ¿y dónde va a estar la sala? ¿Y dónde va a estar mi cama? ¿Y dónde va a estar esto? Entonces, son algunas actividades, ¿no? Que hacen los niños de este periodo. Otra actividad muy importante es que se inventan amigos. Aquí aparecen en esta etapa, en este estadio preoperacional, ¿no? Aparecen los amigos imaginarios. ¿Con quién estás hablando? Con mi amigo Juan. Y Juan es su amigo imaginario, ¿no? Y esto pues lo hacen en un ensayo de aprender a crear, o sea, o es un ensayo que le permite o que le va a permitir después crear, ¿no? Esos vínculos de amistad. Y pasamos, ¿no? A nuestro siguiente, bueno, aquí un poco más, eh, de precisión, ¿no? Algo que tomar en cuenta con respecto a estos estadios, ¿no? En este estadio, en el estadio preoperacional, ¿no? Recordemos que nuestros niños, 3 años, ya empiezan a ir a la escuela, ya van a inicial, y es importantísimo que nuestros niños asistan, porque aquí ya se empiezan a ir desarrollando, ¿no? Se empiezan a ir desarrollando algunas habilidades que son importantes y que le van a permitir esa madurez cognitiva para poder aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, el nivel inicial es donde se inicia, por eso es inicial, donde se inicia todo el proceso, ¿no? Es la base del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes no tienen una buena base en este nivel, entonces se les va a complicar, ¿no? Hacer la primaria, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque en el nivel inicial se empieza a desarrollar esa psicomotricidad gruesa del estudiante, ¿no? El caminar, el correr, el salta, brinca, ¿no? Entonces, toda esa psicomotricidad gruesa se trabaja en inicial. También la psicomotricidad fina, cuando le decimos a los niños que embolillen, que con la plastelina vayan haciendo, que ensarten esas agujetas en las cuentas, ¿no? Ese amasar, ese moldear,
va desarrollando esas habilidades, esa psicomotricidad fina, que tengan ese control óculo-manual, ¿no? Y eso, y con las manos. Los vamos preparando así para que después, pues, ya puedan ellos estar, coger, dibujar, sepan, pues, tengan facilidad para coger el lápiz, ¿no? Y empezamos siempre con crayones gruesos y después vamos bajando, ¿no? Y aquí en esta lámina, por ejemplo, les decía, ¿no? El ejemplo de lo que trabajaba, ¿no? De lo que trabajaba Piaget, que son las famosas tareas piagetanas, que son propias de la edad preoperacional, ¿no? En la conservación, el niño, como les decía, todavía, no tiene todavía, pues, no tiene desarrollado los principios de conservación de líquidos, de conservación de masa, de conservación de volumen, ¿no? Y aquí, entonces, si yo, por ejemplo, tengo dos bolas de plastilinas idénticas y las tengo en círculo, si yo estiro una y le pregunto a mi estudiante dónde hay más, él me va a decir que en la del churro, en la que estiré, en la que hice tirita. ¿Por qué? Porque en ese enfoque global el ave es más grande. No tienen conservación de número, no tienen conservación de volumen. La conservación de volumen en los niños aparece recién entre los 9 y 12 años de edad. Y entonces hemos revisado la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, y ahora revisemos el estadio operacional o el estadio de operaciones concretas. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? A ver, yo le ayudo, maestra. Muchísimas gracias. Dice, estadio operacional concreto, edad de 7 a 12 años. Características. Cuando sea capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones. Estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico. El niño trabajará con eficacia, siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún tendrá dificultades. El sujeto en este estadio resuelve problemas con el objeto en el campo presente. Actividades. Comprende el principio de conservación, reversibilidad o descentrar. Se desarrolla además la capacidad de seriar y clasificar, matricial jerárquica, inclusión de clase. Ejemplos. Un pedazo de barro reformado en varias formas siempre ocupará el mismo volumen cuando sea sumergido en un líquido. Reversibilidad. La materia está compuesta por moléculas y que las moléculas se descomponen. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, en este estadio, que es el estadio de operaciones concretas y que se da de 7 a 12 años, en este estadio es muy importante porque en este estadio el niño ya empieza a usar la lógica, ¿sí? Y utiliza la lógica ¿para qué? Para llegar él a conclusiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros los profesores para ayudar a nuestros estudiantes en este estadio de 7 a 12 años? Vamos a plantearles situaciones retadoras, ¿sí? Que requieran de una resolución, pero para que ellos puedan hacer esa resolución, tenemos que darles, pues, que esas situaciones tienen que ser concretas, no pueden ser abstractas. Y entonces, si yo soy la profesora de primaria y estoy trabajando en matemática, ¿no? ¿No? ¿Han visto ustedes que en el colegio, en el aula, una de las actividades o uno de los hay que armar la tiendita? ¿Sí? ¿Quiénes tenemos profesores de primaria aquí?
¿Tenemos profesores de primaria en la sala, colegas? Sí, maestra. Claro. ¿Y no han armado la tiendita con sus estudiantes? Sí, sí. Y en el material concreto con el que trabajamos, ¿acaso el ministerio en algún momento no nos ha dado esas láminas de billetitos, de moneditas, ¿no? Con los que hacemos y simulamos los casos de compra y venta. Sí, maestra, en los textos hasta el año pasado, sí, sí Sí, venía eso. venían, ¿no? Los billetitos, las moneditas, y entonces, claro, le planteamos a nuestros estudiantes situaciones, una situación problemática, un reto, pero tiene que ser concreto. Es decir, bueno, tienes 10 soles, él tiene que tener 10 soles en la mano, en sencillitos, en moneditas, y si te vas y compras, te vas a la tienda y compras un tarro de leche que te costó 4 soles 40, ¿cuánto te queda? Tú no le puedes pedir que eso lo haga de manera abstracta, ¿no? Tiene sus 10 solcitos, se va, paga sus 4.40 y le dieron su vuelto. Por eso se juega la tiendita en el colegio. Por eso nos piden, ¿no? Que tengamos mucho, por eso el profesor de primaria utiliza mucho material concreto. Qué cuentitas, qué chapitas, qué bolitas, qué palitos, ¿no? Que los billetes que las láminas de los billetitos. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita de eso. Yo no le puedo decir al estudiante, a ver, imagínate que estás en una tienda, ¿no? O imagina, si tuvieras 100 soles y te vas a comprar y que gastas, no, eso del imagínate con un niño que está en operaciones concretas que va de 7 a 12 años, no va, no va. No lo voy a ayudar mucho con eso, ¿no? Ya desarrolla el niño en esta etapa o en este estadio, ya desarrolla el tema ya comprende el tema de conservación de la masa, del volumen también, ¿no? Si yo trasvaso dos líquidos iguales a dos recipientes diferentes y les pregunto dónde hay más, ya me va a decir, hacia los 9 años que ya desarrolla el concepto de volumen, ya me va a decir que es la misma cantidad. Igual, ¿no? Si yo le doy 2 pedazos de barro, de plastelina, ¿no? Que son iguales, les cambio de forma y le digo, ¿dónde hay más? Me va a decir que es lo mismo, porque ya desarrolló ese concepto, ese principio de conservación. Yo le puedo pedir que clasifique, que serie, que ordene, ya lo va a hacer. ¿No? Yo le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Ordéname, ¿no? En esos bloques, por ejemplo, que se le da, ordéname los bloques, todos los bloques azules, todos los cuadrados azules del más grande al más chiquito. Y lo va a poder hacer. Esa capacidad de seriar, de clasificar, ¿no? Yo le puedo pedir, aquí vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, permítanme. ¿No? Aquí en esto de inclusión de clase, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo mostrar a un niño, ¿no? Aquí nos da un ejemplo, un ramo de 10 tulipanes y un ramo de 5 rosas, y luego le puedo preguntar al niño si hay más tulipanes o más flores. Y un niño me dirá, hay más tulipanes, ¿no? Un niño de la etapa preoperacional. Pero un niño de la etapa de operaciones concretas ya me va a decir, no, pues, los tulipanes también son flores, ¿no? Entonces él ya sabe que en la categoría, por ejemplo, flores, ¿no?
Hay flores que son tulipanes, hay flores que son rosas, hay flores que son margaritas, hay flores que son girasoles. O sea, ya se da cuenta, ya maneja ese principio de inclusión, ¿no? En el de seriación, yo le puedo dar, ¿no? Como vemos en el ejemplo, ¿no? Objetos de diferentes tamaños y le puedo pedir que los organice, ¿no? De menor a mayor, de mayor a menor, y lo va a poder hacer, porque ya tiene desarrollado ese concepto de seriación, esa noción de seriación. Ya tienes algo de más grande, más chico, y lo va a poder hacer. Y entonces tenemos aquí el operaciones formales, que es el de 12 a 15 años, ¿no? Aquí, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo, maestra. A ver, Gracias, colega. dice estadio, periodo operacional formal, edad de 12 a 15 años. Características. Por último, en el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. Pensamiento hipotético deductivo. Actividades. Razonamiento hipotético deductivo. Ejemplos. Se pone en el lugar de los demás. ¿Qué pasa si razona por analogías, metáforas, parábolas? Muchísimas gracias, colega. Entonces, miren lo que nos dice aquí, ¿no? En este periodo, ya el niño, o perdón, ya es el adolescente, ya Secundaria. utiliza la lógica, ¿no? Para poder llegar a conclusiones. Ya ese pensamiento lógico ya está desarrollado, ¿sí? Y puede utilizar la lógica para poder llegar a una conclusión abstracta. Ya no necesita tanto del material concreto para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces aquí ya se va desarrollando esa capacidad del estudiante o del adolescente de formular hipótesis, ¿no? Y como ya está en un nivel superior ya de pensamiento, de desarrollo de inteligencia, ya puede resolver problemas más complejos, ¿sí? Y entonces, ¿no? Por eso es operaciones formales o abstractas, ¿no? Entonces, ya puede además establecer ciertas analogías en ese razonamiento lógico, en ese razonamiento deductivo, ¿sí? Él ya puede resolver, ¿no? Algunas situaciones o llegar a conclusiones estableciendo, por ejemplo, analogías, ¿no? Yo le puedo preguntar a mi estudiante, entonces, y en ese estadio, por ejemplo, él puede llegar, puede predecir algo, ¿no? Puede predecir cuando les dejamos, por ejemplo, en ejercicios de matemáticas, ¿no? Cuando les hacemos preguntas, ya puede predecir el comportamiento, puede predecir lo que ocurrirá en los próximos días en función, por ejemplo, de alguna situación, ¿no? Determinada. Entonces, estos 4 estadios, ¿no? Son es muy importante que nosotros sepamos, o sea, los tengamos presentes y los sepamos diferenciar uno de otro. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros conocer a nuestro estudiante, tener un diagnóstico de en qué estadio está mi estudiante. Y si por ahí todavía no está, ¿cómo hago para ayudarlo? ¿No? Esto me permite a mí saber también, porque al momento de planificar, yo puedo seleccionar esas actividades pertinentes para mi estudiante, ¿no? Si yo sé que mi estudiante está
tiene 9 años, entonces yo no voy a hacer, pues, yo no voy a, por ejemplo, si soy la profesora de matemáticas, yo no voy a plantear ejercicios abstractos. Tengo que plantearle ejercicios concretos, porque si le planteo ejercicios abstractos, no lo va a resolver porque él está en la etapa o en el periodo operacional concreto. Entonces es importante que nosotros no perdamos esa mirada, ¿no? Aquí nos hablan pues de que también el estudiante puede hacer clasificaciones, ¿no? Y en estas clasificaciones podemos hablar de clasificación matricial, por ejemplo, cuando hablábamos de las operaciones concretas, ¿no? Donde yo le puedo decir que organice, que ordene, tomando en cuenta no solamente una característica, sino puedo tomar hasta 2 características, ¿no? Y le puedo decir, organízame todos los triángulos azules, todos los círculos verdes, ¿no? Y entonces, en toda esa, o todas las pelotitas, todas las pelotas rojas, entonces ellos ya manejan ese concepto. Pueden realizar esa actividad, pero siempre es concreta para manipular, ¿no? También una clasificación jerárquica, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajamos ya en sexto, quinto grado con por ejemplo, con las moléculas, ¿no? Y trabajamos con estos, eh, estos materiales, porque son materiales, ¿no? Estos modelos de moléculas donde le estamos enseñando cómo que esta es la molécula de agua, ¿no? Cuando utilizamos este es un material de laboratorio de ciencias en el que se utilizan, no están son como cuentas que tienen enganches, ¿no? Y armamos la molécula y le decimos, pues, y el estudiante entiende, lo ayudamos con esto a entender que un compuesto, por ejemplo, si bien es cierto, a la vista se ve como una unidad, en realidad está formado por estructuras más pequeñas, ¿no? Y entonces esa parte de la jerarquía, ella le empieza a manejar y a entender. Y entonces, en este desarrollo cognitivo, ¿no? Que nos habla, pues, de cómo se va desarrollando la inteligencia en nuestros estudiantes, tenemos como principal teórico, como ya manera de resumen, a Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget, que nos habla de la teoría psicogénica, ¿no? Y que establece todo este estudio del desarrollo del pensamiento. Pero también Vygotsky habla del desarrollo del pensamiento y del desarrollo cognitivo del estudiante, cuando nos dice que el estudiante o que la persona aprende en un medio social. Claro, y es cierto, porque de nada me serviría a mí, ¿no? Piaget nos dice que el aprendizaje se da en la medida en que las estructuras cognitivas se van desarrollando y en la medida de que también se desarrolla la parte biológica de la persona. Pero ¿qué pasa si la persona se desarrolló biológicamente, ¿no? Pero no ha tenido interacción con el medio, ¿sí? No le enseñaron, nunca le hablaron. ¿Podrá hablar una persona? Si la mamá a un bebé no le habla, no le dice nada, el niño llegará pues los 3 años, ¿hablará? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes, colegas? No, va a Si no demorar. hay un contacto, una Si no hay una relación estimulación. con alguien, entonces no va a poder desarrollarse, ¿no? Claro, no hay una estimulación, como nos decía la maestra, ¿no? Y Vygotsky nos habla de eso, de que la persona necesita también del medio, ¿no? De la interacción. No basta solamente el desarrollo biológico, sino también hace falta la interacción. Ausubel nos habla de la significancia. Todo lo que le presentemos para ir desarrollando ese pensamiento, esa inteligencia,
tiene que ser significativo. Y Brunner nos habla pues del descubrimiento, ¿no? Todo tiene que hacérselo de tal manera que él pueda, que haya manipulación concreta, y esta manipulación concreta es muy importante cuando estamos en el tema de las operaciones concretas, y la manipulación bibliográfica, ¿no? Que también que se utiliza mucho cuando estamos ya en el tema de operaciones formales, ¿sí? Entonces es importante no olvidarnos, ¿no? De que de estos teóricos que nos hablan sobre este desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, que se refiere básicamente a este conjunto de transformaciones que se dan a nivel cognitivo o cognoscitivo, como algunos le llaman, ¿no? En el transcurso de la vida de la persona, que va generando, ¿no? Que se adquieran nuevos conocimientos, que va generando que se adquieran nuevas habilidades, que va generando que se adquieran nuevas destrezas. Porque, ojo, cuando hablamos de desarrollo cognitivo, cognoscitivo, no solamente nos referimos a conocimientos, ¿no? A materias, a conceptos, a definiciones, sino también nos referimos a habilidades, a destrezas, que se van desarrollando también a medida que la persona va creciendo. Y entonces hasta aquí terminamos con esta parte del desarrollo cognitivo. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algún comentario? ¿Algo que se me haya olvidado mencionar, colegas? Y que ustedes, por favor, quieran complementar. ¿Ha quedado todo claro en esta primera parte? Sí, Miss. Sí, 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 claro, claro, no hay ninguna pregunta. A ver, algo pero nos dicen por el chat. Y entonces vamos a pasar ahora a esta segunda parte, que es el desarrollo socioemocional, ¿no? ¿Y a qué se referirá cuando hablamos de desarrollo socioemocional? ¿Con qué tendrá relación este desarrollo socioemocional, colegas? Con el contexto, pues, y el control de emociones. Ya, con el contexto y el control de emociones. Veamos aquí Las entonces relaciones. las relaciones, ¿no es cierto? Miren, y entonces en este desarrollo socioemocional, como ustedes bien lo decían, ¿no? Tiene que ver mucho, mucho con las relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones? Bueno, tenemos aquí esas relaciones interpersonales, ¿no es cierto? En este desarrollo emocional tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de las personas. Tiene que ver mucho, como nos dice la maestra Marisol a través del chat, con los sentimientos, ¿sí? Con mis emociones, ¿no? Con mi identidad, ¿no? Entonces, con todo esto tiene que ver este desarrollo emocional. Y entonces, hablar de mi identidad, de emociones, ¿no? Voy a hablar necesariamente, como decía la maestra, ¿no? Es el desarrollo, ¿no? Social de las emociones. Entonces, abarca o une dos conceptos, porque dice desarrollo socioemocional. Entonces, une el concepto de el desarrollo social y el desarrollo emocional, ¿no? Y en el tema del desarrollo social está ligado o está unido o está relacionado, referido a esas relaciones interpersonales que se tienen, ¿no? Y el niño, el adolescente, está expuesto a estas relaciones interpersonales en el colegio, con sus profesores, con sus compañeros, en casa, con la familia, ¿no es cierto? Y este desarrollo emocional, y en cuanto al desarrollo emocional, se refiere pues a ese
a ese despliegue de emociones, de sentimientos, ¿no? A esa capacidad que tiene la persona para establecer vínculos que no son racionales, o sea, que no están dirigidos por la lógica, por el cerebro, sino que se podría decir que están dirigidos por ese sentimiento, ¿no? Como dirían los más bohemios, por el corazón, ¿no? Y entonces, cuando vemos esto, entonces aquí entra a tallar un concepto muy importante que es la autoestima, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Porque, bueno, esa autoestima que nosotros conocemos es el quererme yo mismo, el poder, ¿no? Aceptarme como yo soy, el sentirme bien conmigo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Es un concepto muy importante que se debe trabajar en las relaciones o en este desarrollo socioemocional. Porque entonces a veces pasa, y eso después pasa a futuro, ¿no? Cuando una persona no tiene bien cimentada esa autoestima, entonces a veces podemos o se puede llegar al extremo de soportar, ¿no? Estar, cuando por ejemplo vemos los casos esos casos que salen en la tele de maltrato a las mujeres, ¿no? Y a veces, ¿por qué lo soportan? Porque no Ajá. tienen una autoestima, Ujú. pues, bien puesta, ¿no? No, es que como yo No. soy tan poquita cosa, o Mm, bueno, es que como yo soy tan tonta, no te o bueno, valora. es que como yo soy tan débil, qué bueno que mi amiguito del colegio me quiere y me acepte. Y a veces resulta que mi amiguito es un abusivo, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante y es un concepto que va muy ligado al desarrollo socioemocional, la autoestima. Yes. Otro concepto que va muy ligado también es el autoconcepto, cómo me veo yo a mí mismo. Y observen ese gráfico, ¿no? En ese gráfico, ¿qué es lo que visualizamos? ¿Qué es lo que nos quiere decir ese gráfico que estamos viendo en esta diapositiva? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se ve? ¿Quién es el sujeto ahí? Se ve grande. ¿No? Se Es ve un grande. patito, se ve como un cisne, se ve bonito. Se ve bonito, ¿no? Se ve, ¿no? Y hay algunos que a veces se ven así, ¿no? Se botan, como dicen los jóvenes ahí Se exagera. en el colegio, ¿no? Entonces, Ujú. ese es el esos son dos conceptos que están muy ligados al desarrollo socioemocional. La autoestima, como que yo me quiera, que yo me acepte a mí mismo como soy, con todas mis virtudes, con todos mis defectos, con todos, ¿no? Tal como soy yo. Y el autoconcepto es cómo yo me miro, ¿no? Pero ojo, cuando uno habla de autoconcepto, ¿no? Ese autoconcepto, esa visión de mí misma, de mí mismo, tiene que ser una visión objetiva, porque entonces yo puedo hablar de un autoconcepto sobrevalorado, como se ve aquí en este gráfico, ¿no? Un patito chiquito y se ve pues Ok. ¿no? Todo un majestuoso cisne. El autoconcepto es como yo me veo, pero de una manera objetiva, Ujú. ¿no? Como yo mismo me siento, me pienso, ¿sí? Si yo en mi autoconcepto digo, yo soy una persona capaz, y va relacionado con el autoestima, ¿no? Yo soy una persona capaz, inteligente, que puede superar las dificultades. Genial, ¿no? Mi autoestima está muy bien. Yo con todas las dificultades que yo tenga, yo voy a lograrlo. Entonces mi autoconcepto está muy bien, pero si no dicen, ay, no, es que yo no voy a poder hacerlo. No, es que yo no voy a tener fuerza. No, es que yo no voy a poder. Entonces mi autoconcepto está infravalorado.
y lo más probable que mi autoestima también esté mellada, ¿no? Y entonces, en esto del autoconcepto y del desarrollo socioemocional, de la autoestima, ¿no? Viene a tallar este otro concepto que es el de la identidad, ¿sí? ¿Y qué entendemos como la identidad? ¿No? Esa identidad es quién soy yo. ¿Quién soy yo? Es esa conciencia que uno toma de sí mismo como persona, ¿no? Con respecto a la relación o con respecto a los demás que lo rodean, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿No? Mucho influye a veces el medio. Yo tengo una identidad, ¿no? Una identidad hereditaria o innata, ¿no? Sé quién soy, pero también tengo una identidad en la sociedad. Entonces, son conceptos que se trabajan o que involucran este desarrollo socioemocional, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo socioemocional, debemos hablar de algunas habilidades emocionales que debemos ir desarrollando, que las personas deben ir desarrollando. Una de ellas, por ejemplo, una habilidad es el autoconocimiento. Tengo que conocerme yo misma, conocer cuáles son mis fortalezas, conocer cuáles son mis debilidades, ¿no? Tengo que aprender a controlar mis impulsos, ¿no? Ese autocontrol de impulsos. Tengo que ir desarrollando, ¿no? O ir yo mismo siendo capaz de automotivarme. Van relacionados con la motivación. Tengo que aprender a ser empático y tengo que que desarrollar o trabajar habilidades sociales de cooperación, de respeto y de tolerancia, ¿no? Que va dentro de la empatía. ¿Cuáles son las estrategias como docentes que podemos utilizar desde el aula para fortalecer ese o favorecer ese desarrollo socioemocional? Cuando, por ejemplo, queremos trabajar emociones, pues ponerles nombres, asociarlas a colores, ¿sí? Cuando estás molesto, ¿con qué color lo asociarías? Y entonces te dicen, no, ay, no, con el rojo. Cuando estás triste, ¿a qué color lo asociarías? ¿No? Con el negro. Y a veces, hasta como nos vestimos, quiera que no, reflejan nuestras emociones a veces. Cómo nos sentimos, refleja nuestro estado de ánimo, ¿no? Reconocer siempre el logro de nuestros estudiantes es una estrategia también que favorece el desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque mejora la autoestima, ¿no? Oye, ese reconocimiento que le puedes dar al estudiante porque hizo algo bien, ¿no? A él lo fortalece en su autoestima. El trabajar estos juegos de roles, estos estudios, análisis de casos, también favorecen el desarrollo socioemocional, porque le permiten al estudiante ponerse en la situación del otro, cuando le presentas un caso, en el juego de roles. ¿No? Entonces, son algunas de las estrategias que se trabajan o que deberíamos trabajar, así como la interacción con material concreto y los juegos cooperativos, algunas estrategias que deberíamos trabajar con nuestros estudiantes. Y hasta aquí llega nuestra primera parte, que es la de teoría, para pasar a la casuística, pero yo no quiero pasar antes. Si es que a ustedes no me comentan, por favor, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario quizás que hacer antes de pasar a nuestro bloque de casuísticas. ¿Ha quedado todo claro, colegas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que realizar? Yo los escucho.
colegas? Ah, claro, mi. ¿Sí? ¿Sí? Para mí sí, no sé. ¿Qué me dicen? Gracias, Ah, maestra Luz Helena. ¿Qué me dicen los demás colegas? Si no quieren, Mis, quizás... Sí, maestra Pilar, le escucho. perdóneme, sí, mi cita, yo quisiera, a ver, un poco relacionar la convivencia, Ujú. en qué, cómo o qué estrategia podríamos, utilizar para fortalecer la convivencia en los niños en el aula, básicamente, ¿no? Ya. Mire, hay una estrategia que también sirve para generar aprendizajes y que logra mejorar bastante la convivencia en el aula. Es el tutoriado entre pares. Es una estrategia en el que a los estudiantes se los entrena, se les enseña a ser tutores de aprendizaje. O sea, se les asigna un tema y ellos tienen que estudiarlo, revisarlo, desarrollarlo y después ellos son los que le enseñan a los compañeros. Es un trabajo que en el marco del desarrollo se ha visto que mejora muchísimo la convivencia en el aula. ¿Por qué? Porque al estudiante lo hace más tolerante, más empático, más asertivo. Ahora, si no podemos trabajar eso porque implica todo un proceso de desarrollo, para mejorar la convivencia en el aula, pues podríamos empezar primero estableciendo desde el aula los acuerdos de convivencia, ¿sí? Pero los acuerdos de convivencia no tienen que partir del docente, que viene y les pega el papelote de las normas de convivencia. No son normas. En el aula no trabajamos normas de convivencia. Las normas de convivencia están en el reglamento interno del colegio. En el aula, nosotros trabajamos acuerdos de convivencia, donde todos en una plenaria decimos qué vamos a hacer para llevarnos, o sea, para tener una convivencia buena, una convivencia agradable en el aula. Y entonces, por ejemplo, un estudiante puede decir, bueno, debemos saludarnos todas al ingresar. Y es un acuerdo. Ah, sí, sí, hay que saludarnos todos. Hay que tratarnos con respeto. Hay que pedir las cosas con un por favor y cuando te las dan, agradecer. Son acuerdos de convivencia, ¿no? Y entonces no hay que gritarnos, hay que hablarnos con cortesía, ¿no? Hay que saber escuchar, levantar la mano para pedir, ¿no? Hay que ser solidario con el compañero, si lo puedes ayudar, lo ayudas. Entonces son acuerdos de convivencia. Entonces, una de las estrategias maestras que podría usted es eso, revisar, en este caso en su aula, ¿no? Esos acuerdos de convivencia. Los han hecho con los estudiantes, los ha traído la profesora, no han puesto acuerdos, solamente han puesto los valores o las normas, el respeto, el lacatún, el ganancia. Entonces, respeto, la honestidad. Entonces, ¿cómo cómo lo han trabajado? ¿No? Entonces, y sobre todo, eh, enseñarle a nuestros estudiantes a ser empáticos y asertivos. Empáticos, enseñarles a que se pongan en el zapato del otro y asertivos a que cuando tengan que decir algo que no les agrade, sepan decirlo o sea, de buena manera, sin insultar, sin pegarse, sin empujarse, sin agredirse, ¿sí? Espero haber contestado su pregunta, maestra. Claramente, mi cita, muchísimas gracias.
Bien. Bien, entonces, ¿hay alguna preguntita por ahí? Si ya no hay más preguntas, pasamos a la parte que les interesa a todos. Casuísticas. Bien. Entonces, por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo. Gracias, colega. Buenas noches con todos. Buenas noches. Claudia es una niña de 4 años. Va al jardín y su docente ha pedido que traigan un refrán para la próxima clase. Claudia trae su refrán aprendido, así como sus demás compañeros. La docente les pide que expliquen qué quiere decir el refrán que han traído. ¿Claudia dará una correcta interpretación del refrán? Ahora, las alternativas más. Sí, por favor. Alternativa A. Sí, porque su desarrollo cognitivo se encuentra en la etapa de las operaciones concretas. B. Sí, porque su desarrollo cognitivo depende de sus saberes previos. C. No, porque su desarrollo cognitivo se encuentra en la etapa preoperacional. D. No, porque su desarrollo cognitivo se encuentra en la etapa sensoriomotor. Gracias. Gracias a usted, colega. ¿Qué me dicen ustedes de esta situación? Claudia es una niña de 4 años y su profesora le ha pedido que explique el refrán que le pidió antes que traiga. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿A, B, C o D? O invirtamos la pregunta. ¿Cuál de todas estas alternativas definitivamente no es la respuesta? No es la A, no es la B, no es la D. No es la A, me dicen. A No es la ver, B. No es la esta no es. Ujú. ¿Por qué no es esta? Porque las operaciones Que contratan no está en las operaciones a concretas. partir de 10 a 11 años para arriba. Ok, y Claudia tiene 4 años. Listo, descartado. No es Claudita, no es esa. ¿Qué más? ¿Cuál otra no es? La B no es. Ya, porque nos dice aquí que su desarrollo cognitivo depende de sus saberes previos. Es la C. Y- Listo. ¿Cuál más no es? Dice no, la D no es, porque su desarrollo cognitivo se encuentra en la etapa sensorio-motores de 0 a 2 años. Y la sensorio motor es de 0 a 2 años. 2 años. Entonces me queda que la La correcta es la C. C. Muy bien, maestros. Muchísimas gracias. Sigamos con la siguiente casuística. A ver. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, maestra. Gracias. Te agradezco. Situación 2. El desarrollo cognitivo es un proceso que se da en varias etapas. Si un estudiante puede realizar un ensayo de más de 5 páginas sobre un tema de actualidad, documentado y sustentado convenientemente, es porque se encuentra en la etapa A, de operaciones formales, B, de operaciones concretas, C, sensomotriz, D, preoperacional. Gracias, colega. ¿Cuál es el tema aquí en esta situación? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Hacer un ensayo de más de 5 páginas. Hacer un ensayo de más de 5 páginas. Respuesta A. Sí, de 12 años para arriba. Respuesta A, de 12 años para arriba. Muy bien, colegas. A ver, vamos a ver qué nos han puesto en el chat. Sí, pues en el chat también. Así, mayoritariamente nos han puesto la Marisol nos dice la A, Eduardo nos dice la A, Ah,
Operaciones formales. Sí, Jessica también. Muy bien, maestros, muchas gracias. Siguiente situación. ¿Quién me ayuda con esta situación? A ver, Yomis dice, situación 3. Cuando él o la estudiante es capaz de realizar clasificaciones y juego de roles, podemos afirmar que se encuentra en la etapa del desarrollo cognitivo denominada preoperacional, operaciones formales, sensorio motriz, operaciones concretas. Bueno, esta es una pregunta bastante sencilla o de concepto, ¿no? Si el estudiante puede realizar clasificaciones y juegos de roles, ¿no? ¿En qué etapa del desarrollo cognitivo se encontrará? Me maté. Operaciones concretas. ¿Y por qué no puede ser la C? A ver. Sensorio motriz de 0 a 2, de 0 a 2 años. No puede hacer eso. Operaciones Sí, pues porque la sensoriomotriz, como nos dicen, se da de 0 a 2 años. a 2 Todavía no años, ¿no es cierto? clasifica. Y esa, o sea, si el niño dice que puede hacer juego de roles, ¿no? Entonces, definitivamente aquí la respuesta correcta es la D, ¿sí? Operaciones concretas. Siguiente. Y a través del chat también nos dijeron la D. Siguiente situación. El desarrollo cognitivo, dice, no guarda relación con los estilos de aprendizaje y el tipo de inteligencia que tiene el estudiante. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Y entonces solamente aquí hay dos alternativas de respuesta. A, de acuerdo, B, en desacuerdo. ¿Qué me dicen ustedes? El desarrollo cognitivo no guarda relación con los estilos de aprendizaje y tipo de inteligencia que tiene el estudiante. ¿Guardará relación el desarrollo cognitivo con el estilo de aprendizaje del estudiante? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Buenas noches. Para mi parecer, disculpe, disculpe. ¿Qué me dicen ustedes? Maestra, sí guarda relación, porque el estudiante para que pueda desarrollar lo cognitivo tiene que estar en una de las etapas o estadios. Pero igual, ¿no es cierto? Por el chat de la sala también nos dicen que sí guarda relación. Entonces, a ver, el desarrollo cognitivo, ¿no? Se refiere pues a eso, a ese desarrollo de las estructuras mentales, ese andamiaje que se va formando en la psique de la persona, ¿sí? Conforme va adquiriendo algún tipo de conocimiento, ¿correcto? Los ¿Sí? estadios. Conocimiento cognitivo, un conocimiento relacionado a habilidades, un conocimiento relacionado a destrezas. Y entonces, esta adquisición de este conocimiento no estará relacionada con los estilos de aprendizaje o el tipo de inteligencia que tenga el estudiante.
Sí guarda relación porque el hombre desde que nace hasta que muera, pues desarrolla ese desarrollo cognitivo, aprende. Claro que sí, claro que guarda relación, ¿no? Porque yo voy a construir un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje, Ay, y ese aprendizaje está muy ligado a mi estilo. ¿Qué pasa? A ver, yo soy visual, entonces yo voy a aprender mejor si a mí me muestran láminas, videos, ¿no? Yo soy kinestésica, yo voy a aprender más si es que a mí me dan cosas para hacer. Entonces, guarda relación, guarda muchísima relación con el estilo de aprendizaje, con el tipo de inteligencia, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia tiene mi estudiante según Gartner? Nos dice que son 8, pero ahora también nos dicen por ahí que ya aumentaron 4 más, ya son 12 las inteligencias, ¿no? Y yo agregaría también aquí que también, ¿no? El ritmo de cómo aprende el estudiante, ¿sí? Siguiente situación. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo le apoyo, Miss. Gracias. Los niños y adolescentes se caracterizan porque su personalidad está en proceso de formación. Y en este sentido, lo social y emocional, como aspectos de ella, se caracterizan por A. Establecer vínculos con sus pares y cuidadores, la construcción de su identidad y manejo de emociones y sentimientos. B. Establecer interacciones con sus pares y cuidadores, la construcción de su identidad y manejo de emociones y sentimientos. C. Establecer intercambios con sus pares y cuidadores, la construcción de su identidad y manejo de emociones y sentimientos. D. Establecer afectos con sus pares y cuidadores, la construcción de su identidad y manejo de emociones y sentimientos. Gracias, colega. Y entonces, en el desarrollo socioemocional, ¿no? ¿Cuál será la alternativa aquí? A, B, C o D. Ana María nos dice que sería la B. A ver si Ana María se anima a activar su micrófono y a sustentar su respuesta. Jacqueline también nos dice la B, Eduardo también nos dice la B. ¿Quién de todos se anima a activar su micrófono y a sustentar su respuesta? Colegas, ¿nadie se anima de los que me han contestado que sería para ellos la B? Eduardo, Jacqueline, Ana. O alguien que quizás considere que alguna otra es la respuesta. ¿Por qué será la B, maestro Eduardo? ¿Me escucha usted? Quizás se anime a participar. Sí, maestra, puse la B porque justamente en el crecimiento de la autonomía y la socialización, los niños y adolescentes buscan pues interacciones con sus pares y cuidadores. Ajá, Solamente porque los demás son, dice, vínculos, intercambios y afectos. Señor, ajá. Entonces, un adolescente busca mayor interacción con sus pares. Claro que sí, maestro. Claro que sí. Correcto. Es cierto, ¿no? Cuando uno habla de vínculos, bueno, siempre va desarrollado el tema de vínculo, afecto, a un tema de sentimientos, ¿sí? Y un intercambio es tú me das, yo te doy. Una interacción, ¿no? Va un poco más allá de un intercambio, ¿no? Es ese
accionar conjunto que se da. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta aquí es la B. Gracias, maestro Eduardo. Está bien. Entonces, pasemos ahora a la situación 6. ¿Quién me ayuda con la lectura? Maestra yo. Gracias. Situación 6. Cuando un estudiante no tiene buenas bases sociales y emocionales y es víctima de bullying, como el caso de Joaquín, que por su tamaño es víctima de burlas, bromas y sobrenombres. Hace unos días le ha manifestado a su profesora que no se siente bien y que está pensando irse a otro colegio. El tutor ha tomado algunas medidas, pero estas no han causado el efecto esperado. Joaquín ni siquiera se defiende y últimamente se le ha visto triste y solitario. Es evidente que A. La autoestima y autoconcepto de Joaquín están seriamente afectados. B. Sus compañeros de clase deben ser amonestados y aprender a controlar sus impulsos. C. Joaquín propicia la situación al no hacer nada por ponerle un límite a sus compañeros. D. El tutor no ha mostrado el suficiente interés porque la situación de acoso escolar no ha cesado. Muchas gracias, maestra. ¿Cuál será aquí? ¿Cuál no será aquí una respuesta? La respuesta. La B. La B. ¿Y por qué? Porque te está hablando de sus compañeros y nada tiene que ver porque está hablando del caso de Joaquín. Ya. Muy bien. Claro. Pero sí, definitivamente la B no es, ¿no? Porque nos dicen aquí, bueno, que los compañeros deben ser amonestados, pero en este marco y en este contexto de la convivencia, de la sana convivencia, ¿no? Ya no se habla de amonestaciones. ¿De qué se habla ahora? Reflexión, de la reflexión. Reflexión, negociación, acciones reparadoras y todo eso, ¿no es cierto? Definitivamente, entonces en ese contexto no va, no iría la B. ¿Cuál otra no iría? Disculpe, profesora, ¿cuál La es el C no propósito? iría. Falta el propósito. Explíquelo, maestro, a ver, coménteme. No, me refiero a que en toda situación tiene que haber un propósito que plantea la docente y también la pregunta, ¿no? Que tiene relación al propósito. ¿Podría decir dónde se ubica el propósito de la docente? ¿Qué es lo que persigue la docente? No, es que aquí nos están planteando una situación, colega, un caso. Que son temas literales, no lo veo acá. ¿Literales de qué, maestro? Son casuísticas que se han sacado de algún examen De anterior. conceptos. Está en base a conceptos, colega. Ya. Claro, aquí, Sigamos. Están aquí, en base de situaciones reales. claro, aquí nos dicen, aquí nos están planteando una situación, ¿correcto? La situación es que hay un estudiante al que le hacen bullying en el colegio. Así Y es. entonces nos dicen aquí en esta situación que la profesora, profesor, tutor, ha tomado algunas medidas, pero que no han causado el efecto que la profesora quería lograr, ¿no? Y nos Profesora, agregan además en todo que caso, la mejor opción sería entre la A y la D, porque en la D ahí se ve poco interés de la docente, a pesar, ahí dice bien claro,
no surte efecto lo que dice la profesora, entonces ahí falta un poco más, de repente, realizar otras actividades, talleres, tal vez sensibilización o no con los niños, para que puedan reflexionar en su comportamiento. ¿Quién es el que tendría que reflexionar, maestro? O sea, me refiero a que la docente, al ver que el niño es víctima de bullying, dialogar con los niños, con los demás, con compañeros, sobre su accionar, ¿no? Que ellos reflexionen de qué manera pueden afectar si fuese otro joven o a él mismo, ¿no? Entonces ahí creo que vente la D puede ser, porque ahí dice la tutora, no ha demostrado el suficiente interés porque la situación de acoso escolar no ha cesado. Entonces falta algo allí. Falta que la docente... Pero según la situación, maestro, En usted, todo caso, en una situación, la A sería porque se siente usted mal con tiene, eso. colegas, qué interesante lo que el maestro dice. Cuando nosotros estemos frente a nuestro examen, tenemos que circunscribirnos a lo que nos dice la situación, Así es. ¿correcto? El Sí. hacer inferencias de que, entonces el profesor no ha tomado el interés, si la situación me lo deja entrever, perfecto, lo considero. Pero aquí, ¿qué dice? Dice que el tutor ha tomado algunas medidas. Entonces, el hecho de que el tutor haya tomado algunas medidas, ¿demuestra o no demuestra interés? Sí hay interés. Muestra interés, Pero no si ha ha causado hecho algo. efecto. ¿Sí? Entonces, en el tema, y ahondando aquí un poco el tema del bullying, ¿sí? Cuando a un estudiante o cuando una persona la molesta, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen mis amigos o los más allegados o la gente que me conoce porque lo escuchan, ¿no? A mí mis hermanos me dicen Gordi, porque bueno, soy gordita, ¿no? Y a mí particularmente no me afecta que me digan Gordi, gorda, no me molesta. ¿Y por qué no me molesta? Tiene Porque buena tiene buenas autoestima. bases sociales y Claro, maneja sus emociones. hay que trabajar con el niño. ¿Por qué no me molesta a mí que me digan gorda? Es Tiene cierto, buen yo soy gordita, soy gorda, entonces, no, no me molesta porque, bueno, mi autoestima está bien puesta, autoconcepto. mi autoconcepto está bien puesto. Sí me afectaría, no, ay, no, me han dicho gorda, ay, no, si por ahí yo tuviese una baja autoestima, ¿no es cierto? Entonces, estos casos de bullying, ¿no? O el bullying que se puede hacer en un colegio o fuera de él, ¿no? Siempre va a estar relacionado a eso, a un tema de autoestima y autoconcepto. A la persona víctima de bullying le va a afectar lo que le digan. ¿Por qué? Porque su autoestima y su autoconcepto no están bien, están afectados, ¿no? Y entonces seguramente pues siempre le repitieron, ay, tú, qué bárbaro, eres una gorda, nadie se va a fijar en ti, no sirves porque estás gorda. O sea, entonces, si se mella la autoestima de una persona, claro, lo que te puedan decir los otros te va a afectar. Pero si tú tienes todo bien puesto, bien, tu autoconcepto, tu autoestima, está bien, pues yo puedo ser gorda es una condición, por poner un ejemplo, es una condición física, genética, quizás en la familia todos eran gorditos, son de con textura gruesa, lo esqueleto, entonces, o sea, pero yo como persona soy valiosa porque tengo otras muchas cualidades. Entonces, en un caso, ¿no? En un caso de
de bullying, aquí la pregunta nos dice, es bien clara. Joaquín ni siquiera se defiende y últimamente se le ha visto triste y solitario. Es evidente que si él no se defiende, si se lo ve triste, solitario, ¿qué es evidente aquí? No. Que pues la autoestima y autoconcepto de Joaquín están seriamente afectados. Claro, No. es evidente que, o sea, yo soy Sí. la tutora, Sí. como decía, poniéndonos en el caso del maestro, ¿no? Yo hablo con mis estudiantes, o sea, con mis compañeros, con los compañeros de Joaquín, los amonesto, les hago talleres. ¿Eso va a mejorar la autoestima y el autoconcepto que Joaquín tenga de él? ¿No? Puede ayudar en algo, maestra, Puede pero ayudar un poquito, pero tenemos esa mentalidad, la gran mayoría, que cuando hay un problema de bullying en el aula, para los padres y para toda la sociedad, somos las profesoras las causantes de todo eso. Cuando no se dan cuenta que eso nace en el hogar, en la familia, ¿no? Pero así como el maestro piensa y dice, mira, la profesora no ha hecho nada, ¿no? La profesora no ha hecho nada, no ha mostrado interés la profesora. Y no es cierto, colegas, no es cierto. No, el Gracias. dice, el tutor ha tomado algunas medidas, pero estas no han causado efecto. Entonces, por eso digo, ahí a eso se refiere, ¿no? Pero las medidas van a causar efecto, colega, también en la medida en que yo, si fuese Joaquín, ¿no? Opto porque no me interesa lo que me dicen. ¿Por qué sus compañeros lo molestan? Porque saben que lo que le dicen lo afecta. Pero si a ti te dicen gorda, está bien, pues no te afecta. Chata, Ya no te oye, pasa, chata, y no te afecta, no te molesta. entonces, ¿no? Colega, No te pero ahí afecta. depende también del contexto, ¿no? Si buenamente tus amistades dicen chata, chatita, gordita. Si te dicen ya en forma burlesco, ¿no? Depende del contexto también donde se ubica. En este caso, Depende, Joaquín, pues, afectado. depende de muchos factores, es Así cierto, es. del contexto, de la situación, La forma pero como te lo dicen. de la forma como te lo puedan decir, también es cierto, pero cuando se dan estos casos de bullying, ¿sí? Los que hacen esta acción de maltrato es porque saben que a la persona le afecta. Si no le afectase, si se dieran cuenta que le digan lo que le digan, o sea, no, como dice, le va a resbalar, se cansan y dejan de fastidiar, ¿o no? Así es, maestra, cuando, como se dice, tienen que estar echaditos bastante aceite, ¿no? Para que se les resbale todo. Pero es muy interesante esta situación, ¿no? Porque miren, nos puede llevar a inferir muchas cosas, pero el mejor consejo que yo les puedo dar al momento de que den el examen, ¿no? Es que se circunscriban a la situación, ¿sí? Revisen bien qué es lo que te pide la situación, Sí, sí, revisen bien qué es lo que dice la situación sí, pero para centrarnos en la que, pregunta, ¿no? Centrarnos en la pregunta, ¿sí o no? Para tener... exacto, Está maestro, bien. centrarnos en lo que te piden, ¿sí? Entonces, y tomar como datos los datos que te proporciona la misma situación. Veamos este ejemplo, esta situación. Ricardo es un niño de 7 años que goza de todo el apoyo de sus padres, quienes no lo dejan salir a la calle o al parque a jugar con otros niños de su edad. Aquí lo tienes todo, le dicen. En primer grado, perdón, no había mostrado conductas agresivas, nada fuera de lo común. Pero este año las cosas han cambiado. Sus juegos son bruscos. Perdón, colega.
Quita las cosas a sus compañeros. Discute e insulta. Y ya ha golpeado a 2 compañeros. Sus padres no aceptan el comportamiento de su hijo. Lo niegan y echan la culpa a los otros niños de las actitudes de Ricardo. En su opinión, ¿qué podría estar sucediendo con él? Perdón, disculpen. No hay de qué preocuparse. Como parte de su desarrollo, está teniendo problemas de adaptación. B. No es comprendido por sus padres, compañeros y docentes. Necesita atención especial. C. No ha entendido la importancia que tiene el buen comportamiento y respeto a las normas. D. No ha desarrollado habilidades sociales de cooperación, respeto y tolerancia. ¿Qué me dicen ustedes, maestros? La D. Ademis. ¿Y por qué será la D? Porque El demuestra que el hecho que lo hayan tenido protegido, no los ha dejado interactuar con los otros niños, lo han tenido como en un cofre de oro y el niño no ha desarrollado sus habilidades sociales, ni de cooperación, ni de respeto, ni de tolerancia. Claro, ¿no? O sea, no sabe, porque Claro. todo eso se aprende, ¿no es cierto? Ujú. Se aprende la ¿No? interacción. Claro, se aprende a través de la interacción, pero como el pobrecito no interactúa con nadie, salvo en el colegio, cuando interactúa en el colegio no sabe cómo hacer, Ujú. ¿no es cierto? Claro que sí, colegas, definitivamente aquí la respuesta correcta es la D. D. Muy bien, colegas, y también agradecerles a todos los que han venido participando y creo que hasta aquí ha sido nuestra clase el día de hoy. Hasta una siguiente oportunidad. Sí, hemos terminado hoy. Jonathan, buenas noches, ya terminé y a tiempo. Hasta mañana, María, maestra. solamente una sugerencia. Dígame, maestro Mauro, le ¿Nos escucho. podría preparar más casos, ¿no? Frente a, para que nos puedan, con